Encuentre los extremos relativos de f de x igual a 3x más 1 entre 3x. ¿Esta función es continua? 3x es una función continua en todos los números reales. 1 entre 3x es una función racional que es continua en todos los números reales excepto en aquellos valores de x que hacen 0 el denominador. En este caso, x igual a 0. O sea que esta función es continua en todos los números reales excepto en x igual a 0. La suma de las dos funciones es continua, donde es continua esta función racional, que sería en todos los números reales excepto en x igual a 0. Vamos a derivar la función, pero antes de eso vamos a reescribir la función así. Este término lo vamos a poner como 1/3 por x a la menos 1. Subimos la x, que es x a la 1, como x a la menos 1, a multiplicar al 1/3. Ahora sí vamos a derivar. Vamos a calcular la derivada a partir de esta expresión. La derivada de 3x es 3. Luego la derivada de este término, menos 1 por 1/3 es menos 1/3. X al menos 1 se le resta 1. Nos queda menos 2. Esto es la derivada. Vamos a reescribirla. Esto se puede poner así. Este término lo podemos escribir así. Lo que hicimos fue bajar x a la menos 2 como x cuadrada. Le cambiamos de signo al exponente. Vamos a poner la derivada como una fracción. Para eso, el común denominador sería 3x cuadrada. El término que va aquí sería 3x cuadrada por 3, que es 9x cuadrada, menos, luego aquí va un 1. Si nosotros simplificamos esto, nos da esto. 9x cuadrada entre 3x cuadrada, se cancela la x cuadrada con la x cuadrada. 9 entre 3 es 3, nos da ese término. Menos, ahora 1 entre 3x cuadrada es este término. Ya tenemos la derivada expresada como una fracción. Es de hecho una función racional. Vamos a igualar con 0 la derivada. Vamos a resolver esta ecuación para encontrar números críticos. Esta fracción es 0. ¿Para qué valores de x esta fracción es 0? Es 0 cuando el numerador se hace 0 y el denominador se hace diferente de 0. ¿Para qué valores de x pasa eso? El numerador se hace 0. ¿Para qué valores de x? Esta es una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar como 3x más 1 por 3x menos 1. Observe que esto es correcto. Si usted desarrolla esta multiplicación de dos binomios conjugados, le da esta diferencia de cuadrado. 3x por 3x es 9x cuadrada. 1 por menos 1 es menos 1. Luego 1 por 3x, 3x. 3x por menos 1, menos 3x. 3x menos 3x, 0. Entonces nos da estos dos términos nada más, si se desarrolla esta multiplicación de dos binomios. Aquí dice que esto por esto nos da 0. ¿Cuándo pasa eso? Cuando este factor es 0 o este es 0. 3x más 1
es 0. ¿Para qué valor de x 3x más 1 es 0? Pues cuando la x vale menos un tercio. Menos un tercio por 3 me da menos 3 tercios, que es menos 1. Más 1, 0. El factor se hace 0 cuando x es igual a menos un tercio. Ahora, este factor, ¿para qué valor de x se hace 0? Se hace 0 cuando x es igual a un tercio. Un tercio por 3 es 3 tercios, que es 1. Menos 1, 0. Entonces, estos dos valores de x son las soluciones de esta ecuación. Y de esta también. Son los valores de x que hacen 0 el numerador de esta fracción, o sea, de la derivada. Por cierto que para estos valores de x, para este y para este, el denominador es distinto de 0. Si usted el menos un tercio lo pone aquí, lo eleva al cuadrado, le da un número distinto de 0, que es un noveno. Por 3 le da un tercio, que es distinto de 0. Algo semejante pasa con esto, con el un tercio. Obtiene usted aquí un denominador distinto de 0. Entonces, para estos valores de x, el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0. Si usted tiene 0 entre algo distinto de 0, eso es 0. O sea que la derivada se hace 0 para estos valores de x. Ahora bien, nuestra función existe para x igual a menos un tercio y para x igual a un tercio. Usted puede poner los valores aquí y le da un número en cada caso. Entonces quiere decir que estos dos valores de x son números críticos. Ahora bien, estos dos valores de x son los únicos números críticos. Pues son los únicos si no hay números críticos que provengan de la no existencia de la derivada. ¿Para qué valores de x la derivada no existe? Si usted pone aquí en lugar de la x el 0, 0 al cuadrado es 0 por 3, 0, el denominador se hace 0 en la derivada. Entonces la derivada no existe para x igual a 0. ¿Pero es número crítico x igual a 0? No lo es, porque para que lo sea, la función tiene que existir para x igual a 0. Y en nuestro caso, si usted pone aquí el 0, 3 por 0, 0, 1 entre 0, no se puede calcular. No se puede dividir entre 0. Entonces la función no existe para x igual a 0. Para que x igual a 0 sea un número crítico, la derivada debe no existir y la función debe existir para x igual a 0. Este no es el caso porque la función no existe para x igual a 0. Entonces x igual a 0 no es un número crítico. Esos son los únicos. Sin embargo, vamos a considerar x igual a 0 para averiguar el comportamiento de la función antes y después de 0, en las cercanías de 0. Vamos a colocar, por lo tanto, una recta numérica, tanto el menos un tercio como el un tercio y el 0 también. Menos un tercio estaría por aquí. El 0, aquí. Aquí estaría el un tercio. O sea, colocamos los dos números críticos, además del 0, ya que ahí la derivada no existe. En 0 no puede haber un máximo relativo ni un mínimo relativo, porque la función no existe allí. Pero en menos un tercio y en un tercio sí puede haber un máximo relativo o un mínimo relativo. Vamos a ver si ese es el caso. La recta numérica quedó dividida pues en 4 partes. Vamos a tomar un valor de x en cada una de esas partes y a sustituirlo en la derivada para observar el signo. Un valor de x menor que menos un tercio sería, por ejemplo, el menos 1.
¿Qué signo tiene f' de menos 1? El menos 1 lo ponemos en la derivada. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ponerlo aquí. Sería menos 1 al cuadrado. Estoy poniendo el menos 1 en lugar de la x. Menos 1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Aquí sería un tercio. 3 menos un tercio. Si a 3 le resto un tercio, me da 2 y algo más. 2.666. Ese es un número positivo. Entonces la derivada es positiva para x igual a menos 1. Entonces la derivada es positiva también para cualquier valor de x menor que menos un tercio. Entonces la función es creciente desde menos infinito hasta menos un tercio. Vamos a poner eso aquí en forma abreviada. Creciente. Ahora un valor de x entre menos un tercio y 0. Puede ser el menos 0.1. ¿Qué signo tiene la derivada evaluada en menos 0.1? Vamos a hacer eso con la calculadora. Vamos a poner menos 0.1 en la memoria x, menos 0.1. Luego Shift, esta tecla, y luego la tecla de x. Ahí pusimos menos 0.1 en la memoria x. Ahora vamos a teclear la expresión de la derivada. Voy a utilizar esta expresión. 3 menos 1 entre, abro paréntesis, pongo este 3, luego para la x, alfa x, luego para el cuadrado, la tecla x cuadrada. No es necesario que cierre ese paréntesis. Igual. Me da menos 30.33 y más números. Este es un número negativo. Entonces la derivada es negativa en menos 0.1. Por lo tanto también es negativa en cualquier valor de x de este intervalo. Entonces allí la función es decreciente. Voy a ponerlo aquí en forma abreviada. Decreciente. Desde menos un tercio a 0. Ahora voy a tomar un valor de x en este intervalo. De 0 a un tercio. Puede ser el punto 1. ¿Qué signo obtengo para la derivada evaluada en punto 1? Aquí calculé la derivada evaluada en menos punto 1. Aquí se eleva al cuadrado el menos punto 1. Y nos da una cierta cantidad positiva. Aquí tendría que poner el punto 1. Aquí el punto 1 se elevaría al cuadrado y nos daría la misma cantidad positiva que nos dio para este caso, para el caso del menos punto 1. Entonces el resultado sería el mismo, de hecho. Y como acá dio negativo, dio menos 30.333, acá también daría lo mismo. Entonces la derivada es negativa aquí en este intervalo. Ahí entonces la función es decreciente otra vez. Ahora voy a tomar un valor de x en el intervalo desde el 1/3 hasta infinito positivo. Puedo tomar el 1. ¿Qué signo tiene f' de 1? Este 1 lo pondría yo aquí. Yo ya calculé o ya determiné el signo de la derivada evaluada en menos 1. O sea, aquí pongo el menos 1 al cuadrado, me da 1, etc. Cuando pongo el 1, da lo mismo que cuando pongo el menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces el resultado completo
sería el mismo. Por lo tanto, el signo también sería el mismo. Aquí nos daría lo mismo que acá, entonces, en cuestión del número y también en cuestión del signo. Entonces, la derivada evaluada en 1 es positiva. Por lo tanto, la función es creciente en el intervalo desde el 1/3 hasta infinito. Entonces, en menos 1/3, la función pasó de creciente a decreciente. Hay un máximo relativo ahí. En 0, pasó de decreciente a decreciente. Ahí no hay ni máximo relativo ni mínimo relativo. De hecho, no puede haberlo, porque la función no existe en x igual a 0. Aunque hubiera pasado aquí de decreciente a creciente, no hubiera habido mínimo relativo, digamos, porque la función no existe en x igual a 0. Pero en x igual a 1/3, la función pasó de decreciente a creciente. Entonces ahí hay un mínimo relativo. ¿De cuántos son ese máximo relativo y ese mínimo relativo? Se puede saber poniendo el menos 1/3 y el 1/3 acá, en la expresión de la función. F de menos 1/3, ¿cuánto es? Y f de 1/3, ¿cuánto es? Veamos. Eso lo podemos calcular con la calculadora. Vamos a introducir el menos 1/3 en la memoria X de la calculadora. Menos 1 entre 3, Shift, luego esta tecla y luego la de X. Ahora vamos a teclear la expresión de la función. Voy a poner esta expresión. 3, luego alfa X para la X, así tengo 3X, más 1 entre, abro paréntesis, luego este 3, luego alfa X. No es necesario que cierre ese paréntesis. Igual, me da menos 2. Ahora para el 1/3, pongo el 1/3 en la memoria X. 1 entre 3, Shift, esta tecla, luego esta. Me voy a la expresión de la función. Igual. Entonces, en menos 1/3 hay un máximo relativo de menos 2. Y en 1/3 hay un mínimo relativo de 2. Voy a poner eso con palabras. Esta es la respuesta del problema. Nos queda hacer la gráfica de la función. Vamos a aprovechar este espacio. Vamos a hacer primero una tabla aquí. En esta tabla debemos incluir los números críticos y el 0 también. Vamos a empezar de menos 1, luego el menos 1/3, que ya sabemos que es menos 0.3333. Luego, entre este valor y este voy a tomar, si este es menos
.333. Voy a tomar un valor casi en la mitad de la distancia de aquí a aquí. Sería menos .15. El 0. Aquí también puede tomar el .15. Luego el 1/3. Luego el 1. Para el menos 1/3, ya sé que la función vale menos 2. Y para el 1/3, la función vale 2. Para x igual a 0, por cierto, el valor de la función no se puede calcular, ya que aquí no se puede dividir entre 0, porque aquí sería 3 por 0, 0, 1 entre 0, pues no se puede. No existe la función en ese caso. Para los demás valores de x, menos 1, menos .15, .15 y 1, vamos a hacer el cálculo del valor de la función empleando la calculadora. Voy a poner el menos 1 en la memoria x. Ahora me voy a la expresión de la función igual menos 3.33 y más números. Ahora menos .15 menos .15. Me voy a la expresión de la función igual ahora para .15 .15 para el 1. El menos 1/3 sería una tercera parte de la distancia desde aquí hasta aquí. Cae más o menos aquí, más o menos. Ahora para el 1/3 estaría más o menos aquí. Menos .15 menos 1/3 sería menos .333. Menos .15 es poco menos de la mitad de ese número. Entonces estaríamos más o menos aquí para el menos .15. Acá ocurre algo semejante. Estaríamos más o menos aquí para el .15. Ahora la escala vertical vamos a dividirla en 4 partes. El punto menos 1 menos 3.33. Menos 1 menos 3.33. Más o menos ahí. Menos 1/3 menos 2. Menos 1/3 menos 2. Menos .15 menos 2.67. Menos .15 menos 2.67. Aquí es
0 no existe, eso no es un punto. ¿Qué está pasando ahí? Pues que en x igual a 0, la derivada se hace infinita y la función también, obsérvelo. 0 al cuadrado, 0 por 3, 0. Y acá sería 0, es el valor de x igual a 0. 0 al cuadrado, 0 por 9, 0. Menos 1, menos 1. Menos 1 entre 0 obtendría aquí, que sería menos infinito. Y acá en la función sería, aquí sería 3 por 0, 0, 1 entre 0, infinito. Y aquí sería 0 por 3, 0. 0 más infinito, infinito. O sea que obtengo infinito para la derivada y para la función. Eso implica que se tiene ahí una asíntota vertical. Sí, la derivada nos da infinito y la función no existe. Y al poner ahí también nos da infinito, pues hay una asíntota vertical para x igual a 0. O sea, el eje de la función sería una asíntota vertical. Ahora punto 15, 2.67. Punto 15, 2.67. Un tercio, 2. Un tercio, 2. 1, 3.33. Para x igual a menos un tercio y para x igual a un tercio, la derivada se hace 0. Entonces se tienen allí rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función. Para el punto correspondiente a x igual a menos un tercio, tiene una recta tangente horizontal a la gráfica de la función. Y para el punto correspondiente a x igual a un tercio, también se tiene una recta tangente horizontal. Ya dijimos que para x igual a 0 hay una asíntota vertical. ¿Cómo iría la gráfica de la función? Aquí seguiría hacia abajo. Esta gráfica se iría acercando al eje de la función. Y acá la gráfica también se iría acercando, pero por arriba. Este punto es un punto máximo relativo. Tiene coordenadas menos un tercio, coma, menos 2. Este punto es un punto mínimo relativo. Tiene coordenadas un tercio, coma 2.